Ok, vamos a entrar al tema, vamos a seguir hablando un poco de lo que el Señor, de la voluntad del Señor que quiere para estos tiempos. Y una de ellas es reconectarnos en muchos sentidos. Reconectarnos con el Señor, reconectarnos como cuerpo, reconectarnos con el llamado, con el propósito que tenemos. Y para poder ser reconectados, pues tenemos que responder a la voz del Señor. Y algo muy interesante que nosotros vemos en la palabra de Dios, en Isaías, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, y si no traes Biblia lo van a poner aquí en la pantalla. Capítulo 6, versículo 8. Dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Algo que hace Dios constantemente en cada generación, de tiempo en tiempo, Él tiene que llamar precisamente a la gente que Él ha destinado con un propósito. Y yo quiero decirte que aunque tú y yo no sepamos qué tenemos que hacer, tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque el hecho de haber nacido, el hecho de que Dios nos da el privilegio de vida, el hecho de que nuestros padres se conocieron y concibieron y nos dieron a luz, muchos de nosotros somos oraciones contestadas, pero somos propósito de Dios. Si nosotros tenemos vida es porque tenemos un propósito. Y parte de nuestra responsabilidad en Cristo es indagar, es entender para qué el Señor nos ha llamado. En alguna ocasión el Señor buscaba en la tierra quien se pusiera a la brecha y no había nadie. Y la consecuencia de que el Señor no halló a alguien que se comprometiera, que fuera diligente, que caminara con Él, la consecuencia de no hallar a alguien fue que vino destrucción, porque nadie pudo hablar, nadie pudo compartir lo que el Señor quería para las personas en aquel tiempo. Y llega un momento en la historia donde Isaías, si no, vamos a leer los primeros versículos de Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y después viene el versículo 8, el que leímos al inicio. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Envíame a mí. Si algo nos desconecta de los propósitos divinos que el Señor tiene con nosotros, son los pretextos y las justificaciones que muchas veces le ponemos al Señor. Fíjate la situación de Isaías. Isaías tiene la oportunidad y tiene esta visión y ve al Señor, empieza a describir, pero algo él resalta, dentro de todo esto, él resalta algo muy importante, y él se sentía condenado. ¿Por qué? Porque sus ojos habían visto al Señor, siendo él, ¿un qué? ¿Él cómo se veía? Isaías, ¿cómo se veía? Como un pecador, como una persona de labios impuros, pero también que formaba parte de un pueblo de labios impuros.
Entonces, Dios se revela a nosotros y en este proceso con el Señor tenemos la responsabilidad de entender lo que el Señor nos habla. No tenemos la responsabilidad de entenderlo todo, que eso es algo muy distinto. Tenemos la responsabilidad de entender lo que Dios te está hablando. No tiene la responsabilidad de entenderlo todo, mucho menos de entender lo que Dios le está hablando a otra persona. Porque yo te mencionaba la semana pasada, hablando de 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla del cuerpo, que uno de los problemas del cuerpo y de la desconexión que el Señor, o de la conexión que el Señor ha querido mantener dentro del cuerpo, es que comenzamos a compararnos. Y cuando comenzamos a compararnos, nos detenemos, y muchas veces en esta comparación de ministerios, de servicio, de capacidades, en esta comparación, lo único que hacemos es detener la preparación que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Entonces, date cuenta cómo Isaías pone su condición o cómo él se veía, no como Dios lo estaba viendo, como él se sentía perteneciente a un pueblo, no perteneciente a un sacerdote y a un profeta, como Dios lo estaba llamando. Y entonces, a sus justificaciones y a sus pretextos de Isaías, Dios tuvo una respuesta y Dios tuvo una solución. Entonces yo quiero decirte que en este tiempo, si algo el Señor quiere hacer contigo, tienes que responder. Y para poder responder, tienes que dejar de compararte y tienes que dejar de ver tus defectos y de ver lo que es minoría en ti y lo negativo en ti. Porque eso es lo que te detiene en tu preparación. Tú no te preparas para ver si algún día haces algo. Tú te preparas porque Dios te va a usar cuando menos lo esperes. Y el problema de hoy en día es la preparación. Queremos que el Señor nos lleve a las naciones, pero no queremos prepararnos. Queremos que el Señor haga maravillas, milagros, ministre con poder, pero no queremos prepararnos. Y lo que el Señor nos ha confiado, tenemos que entender que el Señor nos ha confiado algo que es de Él, que es importante para Él, sean habilidades, sean dones, sea lo que sea, aún la unción, es del Señor. Y todo esto siempre va a funcionar para sus propósitos. Pero para entender y ser eficaces en sus propósitos, tenemos que estar conectados con el Señor. Entonces, para Dios no es un tema o no es difícil tratar con nuestras justificaciones y nuestros pretextos, porque Él siempre va a tener una solución. Y Él siempre va a resolver. Dios siempre resuelve. Muchas veces el problema es que nosotros seguimos enfrascados en la comparación y viendo lo negativo en nosotros. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Porque cuando Dios comienza a formar el primer pueblo que nosotros conocemos como el pueblo hebreo, bíblicamente, Dios tuvo que tener un plan, Dios tenía un diseño. Recordemos que cuando nosotros vemos el libro de Génesis, la desobediencia del hombre, ¿verdad? Capítulo 3, capítulo 4 al final, Dios le da otro hijo a Adán y Eva y dice la palabra de Dios que Set comenzaron a invocar el nombre de Dios, ¿verdad? En sus generaciones. Llegamos al siguiente capítulo, la genealogía de Adán, llegamos al siguiente capítulo y vamos a encontrar a Noé, que empieza a decir de Dios de Noé, que Noé era un pregonero de justicia, ¿sí? No era perfecto en sus generaciones, es decir, Noé venía de una genética limpia porque se habían mantenido invocando el nombre del Señor. Pero después el Señor comienza a ver que la maldad había aumentado en gran manera. Porque había dos líneas generacionales, una línea generacional que se había dedicado a exaltar e invocar el nombre de Dios y por otro lado una línea genética y generacional que se había dedicado a las cosas terrenales. Por ejemplo, Caín, las ciudades, su descendencia, otras creaciones con las cuales se mezclaron y comenzaron a vivir en relación a sí mismo, en relación al humanismo, el ser humano, no tomando en cuenta a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que él veía la tierra y que la maldad había crecido porque el corazón del hombre era de continuo hacer lo que era malo. Entonces Dios trajo una sentencia, y digo una sentencia porque puso un límite de tiempo, ¿sí? Y a Noé le dio instrucciones, tienes que construir un arca.
¿Cuánto tiempo se tardó Noé construyendo el arca? ¿Cuánto? Años, ¿sí o no? Años. Es decir, Dios tenía que llamar a Noé para que se preparara por algo, porque Dios quería conectar un propósito. Entonces, en la preparación está la clave de que el Señor pueda entonces promovernos. Muchas veces nos quedamos en nosotros mismos, nos encasillamos solamente en anhelos, en deseos, en ilusiones aún con el Señor, que suenan muy espirituales, que son bonitas, que pueden ser reales, pero la realidad es otra, que muchas veces por falta de preparación el Señor no nos puede lanzar, el Señor no nos puede promover, porque al Señor le importa la preparación. Y muchos dirán, pero es que nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 hombres que no estaban preparados. Sí estaban preparados. Yo te voy a decir algo, Jesús no llamó a nadie que no estuviera haciendo nada. ¿Sí o no? Número uno, Jesucristo no llamó a nadie que no estaba funcionando como nada más ahí pasando el rato, no. Jesucristo llamó a gente responsable que estaba trabajando, que estaba preparando, que tenía un oficio, etcétera. Estaban preparados, claro que sí estaban preparados. ¿Para qué? Para que Jesús les confiara, ¿verdad?, el ministerio apostólico, para que ellos pudieran compartir en Jerusalén, en Judea, en la región judía, el evangelio. Para que ellos pudieran ir extendiendo el reino de los cielos a través de las enseñanzas que Jesús les impartió. Claro que estaban preparados. Nadie de la gente que Dios llamó, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nadie lo encontró no haciendo nada. Trae un juicio Dios, va a haber un juicio. No solamente Noé elaboraba el arca, sino Noé predicaba la palabra. Y les decía a la gente en aquella primera sociedad, o de las primeras sociedades, les decía, va a llover, parece que va a llover. Y ya, porque no llovía en la tierra. Ustedes recordarán el relato de Génesis, en la tierra no llovía. Entonces Dios tuvo que traer las aguas que había separado en Génesis capítulo 1 de las aguas de la tierra y las aguas del cielo, para traer un juicio y para limpiar la tierra de la maldad, del pecado. Y Dios trajo un juicio. Al octavo día se cierra la puerta del arca, ya nadie puede entrar, ahora sí todos quieren entrar. Y entonces solamente Dios preserva la vida de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero volvemos a lo mismo, la maldad es algo que es genético, que viene en la genética, que viene en los patrones de conducta, que viene en los hábitos. Entonces la maldad logró penetrar el corazón de Cam, y pues después vemos que se propagó de nuevo la maldad. Y entonces Dios siempre tuvo que buscar una conexión en la tierra para que pudiéramos entender como seres humanos el plan tan grande que nuestro Dios tan grande tenía para nosotros. Porque Él lo que quería hacer era rescatarnos. Entonces levanta Noé, ¿verdad? Viene la historia de Génesis, llegamos a Génesis capítulo 12. Antes de eso, la Torre de Babel, Dios confunde lenguas, el hombre comienza a edificar monumentos, el hombre comienza a adquirir conocimientos y comienza un culto alrededor del yo, no tomando en cuenta a Dios. Y después de todo esto llega un momento en la historia, en Génesis capítulo 12, donde Dios encuentra a un hombre que se llama Abraham, de Ur de los Caldeos. Abraham no era hebreo, era de Ur de los Caldeos, era sumerio. Él tenía otra cultura, él probablemente era pagano, tenía otras prácticas, probablemente él sabía leer la carta astral, probablemente él contemplaba las estrellas, él contemplaba muchas de estas prácticas que hoy en día dentro de las sociedades son muy normales, ¿sí? Hoy todos quieren saber y conocer su carta astral, a ver qué dice. Hoy la gente quiere manifestar, a ver qué dicen los caracoles, a ver qué dicen los cuarzos, a ver qué dice esto, a ver qué dicen las cartas, a ver qué dice el café, a ver qué dice todo. Porque la gente tiene una necesidad de entender y de conocer que hay más allá. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un vacío, ¿verdad? Y ese vacío que sabemos que solamente llena a Dios,
Ese vacío lo ocupa el enemigo para llenarlo de muchas otras cosas y mantenernos cada vez más lejos de la fuente y de llegar a estar conectados con el Señor. Porque Jesús lo dijo y lo declaró: yo he venido ¿para qué? Para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió en el hombre? El propósito. El propósito en el hombre se perdió. Y por consecuencia el hombre se pierde. Pero primero se perdió el propósito. Y es algo que el Señor prioriza en nuestra vida. Por eso dice: a los que llama va a capacitar, para que entonces Él los pueda enviar y los pueda glorificar. Sale Abraham de Ur de los Caldeos y experimenta la bondad de Dios, es obediente a la voz de Dios. Dios lo empieza a bendecir, Dios le empieza a dar, le da un llamado, le da un propósito: en ti serán benditas las familias de la tierra. Le empieza a dar la palabra. Abraham se dedica a obedecer la voz de Dios, a obedecer lo que Dios le pide, etcétera. Tiene un hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa, Isaac, que llega en su vejez. Dios le pide a su hijo más adelante. Aproximadamente Isaac tenía 33 años, ya no era un niño, ya no era un adolescente, era un joven. Y aproximadamente en el mismo monte donde años más tarde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el madero, probablemente es el mismo monte donde Isaac iba a ser entregado para Dios. Dios le dice a Abraham: detén tu mano, no lo mates, Dios proveerá, etc. Y vamos viendo la historia cómo Abraham, Isaac, hasta Isaac, que concibe con su esposa a Jacob y a su hermano, cómo empiezan a vivir en abundancia. Pero después, cuando tú llegas a Génesis capítulo 49, ¿y cómo encontramos en Éxodo al pueblo hebreo? Siendo esclavo, bajo el régimen egipcio, bajo el régimen del faraón, siendo servil, siendo esclavo, trabajando para ellos sin propósito, siendo azotados por un tirano, por un sistema de opresión, no solamente de gobierno, sino también era un sistema de opresión espiritual. Al ser una nación, un reino politeísta, y cada una de estas representaciones de dioses era un sistema espiritual. Tanto así que cuando Dios tiene que sacar al pueblo hebreo, tiene primeramente lo que nosotros conocemos como plagas. Era un ataque específico, ¿verdad? Era una estrategia específica al mundo espiritual. Porque cada una de estas plagas, o la Biblia dice que eran maravillas, tenía un efecto principalmente en deidades egipcias. Las moscas, los piojos, es más, aún la sangre del río Nilo, ellos veneraban el río Nilo. Las langostas, todo esto, las úlceras. Dios tuvo que castigar no solamente la impiedad del hombre en Egipto, la iniquidad, la maldad, sino tuvo que ejecutar un juicio con un sistema espiritual. Curiosamente, como comentaron, nada más lo hemos hablado, pero cuando toman la silla de gobierno, el poder, este sexenio, ¿qué hicieron en el Zócalo? Lo consagraron a los nahuales, le entregaron. Yo te voy a decir algo: todo eso que ellos hacen, ellos son conscientes. El mundo espiritual es muy real y la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice, ¿verdad? Tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre. Hay una guerra espiritual y una batalla espiritual de despojo. ¿Por qué? Porque el enemigo y todo el imperio del enemigo también quiere ganar ventaja en los propósitos ¿de quién? Del Señor. Por eso, mientras más alejado tenga a la gente de Dios, de la fuente, Él está bien. Porque la gente nunca va a encontrar su realización si no es en Dios. Porque solamente Él es aquel que llena todo en todos. Y vemos al pueblo que está cautivo. ¿Por qué? Porque se había desconectado de algo con Dios. Dios tuvo que preparar y preservar y guardar a Moisés. Porque cuando tú comienzas a leer el primer capítulo de Éxodo, te das cuenta que el faraón había mandado un edicto a todo el reino. Fíjate cómo es el enemigo. El enemigo sabe, y no te asustes, pero el enemigo sabe hasta cierto punto qué es lo que tú vas a hacer y cuáles son tus capacidades. Pero también sabe cuáles son nuestras debilidades, por eso casi siempre ataca nuestras debilidades. Y entonces algo sabía Faraón, algo sabía en aquel tiempo, algo sabían,
Porque la razón por la cual Él mandó a matar a todos los recién nacidos, específicamente varones, no fue solamente una idea que nació por sí sola. Él tuvo que tener motivos y Él tuvo que tener una intención en hacer eso. Y entonces le dice a todas las parteras, ¿saben qué? Si es niño, quítenle la vida. Pero la madre de Jocabed, sabemos la historia, preserva al niño en un canasto, en Moisés, y llega por propósito, no por casualidad ni por coincidencia, sí por causalidad. Llega a manos de la hija de Faraón, llega a la casa real de Faraón. Y Moisés, el que fue preservado por Dios, llega a casa de Faraón donde es instruido, donde es formado, donde es levantado como una autoridad en Egipto por Faraón. Dice la palabra de Dios que Moisés había sido enseñado y había sido preparado ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, Moisés no era una persona tartamuda como muchas veces se enseña o pensamos. Moisés no era una persona tartamuda. Moisés no era una persona que no estaba preparada. Moisés no era una persona que no sabía lo que hacía. Pero como todos nosotros, como todo ser humano, lamentablemente estamos más inclinados, y esto es un efecto que hizo en nosotros el pecado. Por efectos del pecado, lamentablemente nos inclinamos siempre más a lo negativo en nuestra vida que a lo que el Señor quiere traer y lo que el Señor quiere formar en nosotros. Son tan fuertes las ideas y los patrones de conducta, de pensamiento en las generaciones pasadas, que no sé si te ha pasado, pero tú puedes ver a tus padres que eran más aferrados en ciertas ideas. Y puedes ver a los padres de tus padres que probablemente eran más aferrados a otras ideas. Pero si nuestros hijos nos ven a nosotros, ¿qué dirán? ¿Y a dónde nosotros nos hemos estado aferrando tanto? Porque eso es algo cíclico. Y por eso la Biblia marca en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si nosotros queremos salir de todos estos pensamientos cíclicos, generacionales, si nosotros queremos cambiar patrones de pensamiento y aún de sentimientos en los que estamos viviendo en estos tiempos con Dios, tenemos que renovarnos. Porque yo te voy a decir algo, iglesia, nosotros no lo sabemos todo. Pero dile a tu papá y a tu mamá que no son así las cosas como ellos dicen. Pero trata de corregir a una persona que cree que está bien. No lo va a aceptar. Y entonces sabemos la historia de Moisés. El punto es, Dios siempre ha estado interesado en buscar a gente dispuesta para cumplir los propósitos y mantener una conexión aquí en la tierra para ser eficaces en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañes ahí. Y a lo mejor a muchos, yo creo que a la gente que no conoce a Dios, Dios la va a conectar este tiempo. Pero a muchos que conocemos de Dios, que tal vez no hemos sido tan diligentes en lo que Él nos ha dado, no nos tiene que conectar, nos tiene que reconectar. ¿Por qué? Porque nos separamos en algún momento, porque nos desconectamos en algún momento. Y entonces, las conexiones, una conexión es una unión que se establece entre dos o más cosas o personas para que haya una relación o una comunicación. ¿Sí? Es una unión que se establece entre dos o más cosas o personas para que haya una relación o una comunicación. Y la reconexión es volver a unir algo que fue interrumpido, ¿sí? Es volver a conectar algo que tuvo una interrupción. Y muchas veces lo que interrumpe los planes de Dios en nuestra vida no es el diablo, ni es el pecado. Muchas veces son nuestras excusas y nuestras justificaciones ante la demanda del Señor.
¿Por qué te digo esto? Porque más adelante Dios levanta a Moisés. Pero Moisés no hubiera completado el propósito que Dios le había confiado, conferido, si Moisés no hubiera tenido un Josué. Y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 24. Y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 3, y dice la palabra de Dios. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo, y ven junto a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor, los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente las instrucciones del Señor, y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. ¿Te acuerdas que venimos hablando que significa el altar? Un lugar de respuesta a Dios. En el altar no se pedía, en el altar se ofrecía y se respondía a lo que Dios estaba hablando, a lo que Dios estaba pidiendo. Y luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas, a sacrificar a toros, como ofrendas de paz al Señor. Versículo 6. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. ¿Por qué hacía esto? Por lo que sabemos, la expiación, la purificación, la santificación. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Y una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado y vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones, la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Eso que Moisés hizo es porque Dios se lo dijo a Moisés, no para repetirlo. ¿Sí? Porque yo te voy a decir algo, a veces, no sé, hay una epidemia, hay una intoxicación de a veces copiar lo que dice la Biblia que se hacía, sin entender el propósito por el cual se hacían las cosas. Versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte, y allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. ¿Con quién comieron? Con el Señor. Luego el Señor le dijo a Moisés: suba al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y esperen hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes, y si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Subieron al monte, quedó cubierto por la nube, y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo que podemos ver aquí en la historia con Moisés, y que es muy importante recordar, es a Josué. Porque Dios, al buscar en Egipto, al buscar en la tierra una persona que respondiera a su llamado para poder libertar a su pueblo, lo encontró ¿en quién? Lo encontró en Moisés. Dice la palabra en Éxodo, ¿verdad?, que él huyó de Egipto porque se levantó y mató a un egipcio por defender. Probablemente muchos comentaristas, historiadores,
mencionan que probablemente ese hebreo que estaba siendo azotado por el egipcio era probablemente su hermano Aarón. Entonces lo defiende, lo asesina, y entonces ¿qué hace Moisés? Huye por la culpa, por la vergüenza, probablemente por lo que él pensó que iba a suceder. Y cuando él huye de Egipto, se asienta en el desierto, hace familia, procrea, busca un trabajo, y el trabajo fue apacentar el rebaño de su suegro. Y mientras un día él estaba apacentando el rebaño, Dios le habla a través de una zarza. Ustedes se acuerdan de la zarza que estaba ardiendo, y Moisés se acerca y Dios le habla y dice: ¿sabes qué? Detente, ¿verdad? Porque el lugar donde estás es un lugar santo. Quítate las sandalias, entrégame las sandalias y entonces sí puedes entrar. Y entonces lo que comenzó a suceder fue que Dios comenzó a revelarse a Moisés. Es decir, Dios comenzó a querer nuevamente tener un contacto en la tierra a través de una conexión que iba a hacer Moisés. Y esa conexión que Dios iba a hacer a través de Moisés iba a traer beneficio para una generación, para un pueblo. Dios le habla y Dios le empieza a decir su propósito para él. Vas a ir y vas a hacer esto. Vas a ir y vas a decir esto. Vas a ir porque vas a sacar a mi pueblo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a celebrarme fiesta en el desierto. Dios siempre ha sido muy claro en todos los tiempos. El problema es que muchas veces nos desconectamos de lo que el Señor quiere trabajar a través de nosotros y en nosotros, por no leer las letras chiquitas, por no priorizar y por no ser minuciosos en lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, si el Señor te habla como pastor y te llama como pastor, ¿sabes qué es lo que comenzamos a ver? Híjole, pero ¿como cuál pastor? ¿Como cuál pastor me vas a llamar? Como el pastor que está aquí, como el que yo veo en YouTube, como el que veo allá, como el que es más famoso. ¿Como qué pastor me llamas? Entonces, si alguien Dios lo unge, lo llama como evangelista, bueno, ¿y como evangelista quién? Yo quiero ser como los grandes evangelistas. Y comenzamos a compararnos. Y si Dios te llama como apóstol, como profeta, etcétera, a la música, en cualquier área, lo primero que hacemos es: híjole, ¿y voy a ser como ellos? No, tú vas a hacer lo que el Señor te está pidiendo que seas. Tú vas a hacer y tú vas a desarrollar lo que el Señor te va a hablar y lo que el Señor te va a ir enseñando poco a poco que quiere para tu vida, que quiere de ti, que quiere hacer a través de ti. Y entonces Moisés dice: ¿sabes qué? Yo no puedo hablar. Ok, tenemos una solución. La solución va a ser tu hermano, que tu hermano va a hablar. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre resuelve? Dios siempre resuelve, Dios siempre tiene la respuesta necesaria que no nos gusta escuchar a nuestras excusas, a nuestras justificaciones. Y entonces Dios decide enviar a Moisés de regreso a Egipto. Pero no lo envió de un día a otro, lo preparó por mucho tiempo. 40 años estuvo Moisés como esclavo. Y digo esclavo porque a pesar de que él estaba en el palacio real, a pesar de que él estaba en la casa real, era un esclavo porque no conocía su propósito. Y vivía para otros y no para Dios. 40 años él sale, 40 años él está en el desierto, donde hizo familia, donde tuvo que aprender cosas nuevas, pero donde lo más importante o de las cosas más importantes fue durante esos 40 años que Dios le habló, que Dios le preparó, que Dios lo capacitó para volverlo a regresar, para volverlo a conectar a Egipto, pero él ya iba con un propósito divino. Entonces, cuando él llega a Egipto, hay una confrontación directa con la autoridad de Egipto, hay una confrontación con las autoridades directamente. Y hay una sentencia y un edicto, hay una palabra de parte de Moisés, de parte de Dios al faraón: deja ir a mi pueblo de Egipto. Y no se lo impidas, déjalo ir. Sabemos que faraón se niega. ¿Cuál era el propósito de Moisés? ¿Por qué Dios logró conectar
un propósito divino en la vida de Moisés. ¿Cuál era su propósito? ¿Cómo? Liberar al pueblo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios para el pueblo? ¿Que saliera de Egipto? ¿Que saliera de Egipto nada más? Entonces, ¿nada más? Ya salieron, pero están en el desierto y siguen esclavos en su mente. Entonces, Dios levanta a Moisés para ser el libertador del pueblo hebreo, número uno. Entonces, Moisés tiene un llamado específico, Moisés tiene un propósito específico. Pero Dios tenía que juntar a un Josué, Dios tenía que conectar a Josué con Moisés para que Josué, ¿qué hiciera? La siguiente parte del propósito, no de Moisés, del propósito de Dios para el pueblo. Si Josué no se hubiera, o si Moisés no hubiera llamado a Josué, si Dios no hubiera levantado a un Josué para que estuviera con Moisés, la tarea y el propósito que Dios tenía en la tierra en aquel tiempo no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque Moisés probablemente lo sabía, por eso estuvo con Josué, por eso le enseñó, por eso entraba a la carpa, al tabernáculo de reunión, por eso iba con él al monte, por eso él estaba ahí atrás de él. ¿Por qué? Porque estaba siendo formado. No solamente estaba aprendiendo cosas nuevas, estaba siendo formado en su carácter y en lo que se necesitaba para ser un ministro competente del Señor. Y entonces, sabemos la historia, sale el pueblo a través de estas maravillas o de las plagas, ¿verdad? Moisés usa la vara, se abren las aguas, cruza. Pero más adelante, ¿qué sucede? Más adelante, ¿qué sucede? Ya salió de Egipto el pueblo, pero todavía no llegan allá. Esa generación que salió renegaba de Dios, se quejaba de Dios, se justificaba de sus necesidades para poder regresar a su vida pasada. ¿Y qué pasó con esa generación? Se murió. ¿Y qué hizo Josué? Con toda esa generación que nació en el desierto, o sea, los padres que salieron de Egipto, y esto quiero que lo veamos, los que salen de Egipto no son los que entran a Canaán. Lo voy a poner de esta manera, los papás salieron de Egipto, pero los que entraron a Canaán solamente fueron los hijos. ¿Por qué pasó esto? Porque el pueblo constantemente vivió desconectado de Dios. El pueblo vivió desconectado de Dios en el desierto. Querían regresar a Egipto, dijeron, pongamos un capataz y que nos regrese otra vez a Egipto porque la comida ya está mejor. Y se quejaban porque si tenían pan, se quejaban. Si no tenían, se quejaban. Si tenían pollo, se quejaban. Si no tenían pollo, se quejaban. Tenían sed, Dios les da sed. Ahora había enfermedad, Dios los sanaba. Siempre te das cuenta cómo Dios resuelve. ¿Por qué? Porque su intención siempre ha sido estar conectado con nosotros. Pero lamentablemente, como dice la palabra, que el corazón del hombre es continuo a hacer el mal, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Y muchas veces tú y yo tenemos que revisar en este camino con Dios, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Tenemos que revisar nuestros deseos, nuestras intenciones, por qué nacen, por qué cambian, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Si Dios no cambia, si Dios nos llamó, si Dios ha querido grandes cosas para nosotros, si Dios ha querido conectarnos a un propósito eterno, porque muchas veces nuestro corazón es distinto a lo que Dios quiere. Porque nuestro corazón cambia cuando Dios nos habla, primero decimos que sí, después decimos, ¿por qué nuestro corazón va cambiando? Es ahí donde tenemos que poner atención, porque lamentablemente lo que muchas veces nos lleva a desconectarnos es nuestro corazón. No son nuestros pensamientos. En nuestra mente creemos que somos fieles a Dios, en nuestro pensamiento creemos que amamos a Dios, en nuestra mente creemos firmemente que
que estamos bien con el Señor, pero nuestro corazón ¿dónde está? Pero nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, ¿cómo están? Y entonces Josué estuvo pegado con Moisés para aprender. Estuvo pegado para aprender, para inquirir conocimiento, para ser formado. ¿Por qué? Porque más adelante Josué iba a terminar uno de los propósitos que Dios tenía a través de ellos dos. Y este propósito compartido solamente se pudo haber logrado a través de esta conexión divina entre Moisés y entre Josué. Uno iba a libertar y el otro iba a conquistar. Uno fue formado para hablar al pueblo, para confrontar un mundo espiritual a través de maravillas, a través de la liberación de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Y otro fue capacitado en el desierto como un teniente, como un militar, para poder conquistar y tomar el territorio que Dios le había dado. Aparentemente, y yo te voy a decir algo, Josué probablemente dijo, híjole, yo no sé qué hago, pero yo lo sigo. Pero ¿qué pasa en Josué capítulo 1 cuando Moisés muere? Dios le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Imagínate a Josué cómo se sentía. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Y qué le dice Dios a Josué? Levántate, tú y este pueblo, y crucen este Jordán. Si crucen es difícil, ya sé que murió Moisés, es difícil. Es un tiempo de luto, es un tiempo difícil, pero tienen que cobrar fuerza, porque el propósito no se ha terminado. La visión que yo les di no se ha terminado. Y como lo leíamos en Habacuc, y aunque la visión tardare, esta se va a cumplir. Y lo que muchas veces nos pasa a nosotros es porque no vemos de una manera rápida lo que el Señor nos ha confiado, lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha hablado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dejamos de creer. Dejamos de creer que no es importante prepararme, pues porque ya hay un pastor. ¿Y? Yo también quiero vacaciones. Ya no, ¿por qué? Porque como ya son muchas panderistas y si ya no cabemos, pues ya mejor no. No, pues abrimos la puerta, a ver cómo le hacemos. No, es que si Dios me llamó para esto, pero si yo empiezo a ver de una manera humana lo que ya hay, lo que no hay, si puedo, si no puedo, todo lo malo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Poco a poco nos vamos desconectando de lo que el Señor quiere trabajar en nosotros, lejos de lo que nosotros estamos buscando. Para el Señor no fue un problema que Moisés no quería hablar en público, porque la realidad es que Moisés era muy tímido, por eso le daba pena hablar en público. El otro día le dijo una persona, vas a depositar un dinero al banco, ay, es que me da pena. Pero pues vas a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Oye, tienes que llamar por teléfono para pedir. Ay, no, papá, habla tú. Tienes que enseñarlos a hacer esas cosas. Tienes que preparar a la generación que viene, porque si no, no vas a saber qué hacer. Y la conexión que Dios puso en tu hogar, entre tú como padre, como madre y con tus hijos, si no la preparas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar si no preparas a la siguiente generación? Pueden estar en la iglesia, se pueden congregar, pueden servir a Dios, pero ¿sabes qué es lo que puede pasar y lo que sí se puede perder? El propósito. Se puede perder el propósito, porque nuestro propósito, tú y yo no vivimos solamente para congregarnos, tú y yo no vivimos solamente para
para ahí llevarla bien con el Señor, no. Tú y yo tenemos un propósito y eso es más profundo con el Señor. Y entonces, ¿de quién depende? De nosotros, de ser diligentes con el Señor. Entonces, si no hubiera habido un Josué, lo que Moisés comenzó hubiera quedado inconcluso. Y no solamente una generación se hubiera perdido, se hubieran perdido dos. Entonces Josué fue diligente, Dios le tuvo que recordar en el primer capítulo, Josué capítulo 1, 3 veces al menos, lo que leemos. Esfuérzate y sé valiente. Lo tuvo constantemente que animar, había perdido a su mentor, había perdido a su pastor. Y ahora era el turno de que él tomara el lugar y la dirección para el pueblo. Y ahora tenían que enfrentarse ya no a un faraón, ya no a plagas, ya no a nada de eso. Ahora tenían que enfrentarse a gigantes. Ahora tenían que enfrentarse con la realidad, tenían que vencer, tenían que tomar como posesión lo que Dios les había dado. ¿Sí? Por una parte tenemos a Moisés y a Josué. Por una parte el libertador y el conquistador. Y la conexión divina que Dios hizo en estas dos personas que Dios usó con gran poder y que levantó, fue para cumplir ¿qué? Los propósitos de Dios para un pueblo. Porque Él había hecho una promesa muchísimos años atrás a Abraham. ¿Y cuál era la promesa? En ti serán benditas. ¿Y qué es lo que el Señor quería traer al pueblo? Bendición. Bendición y vida eterna. Él ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia. Entonces, los propósitos de Dios siempre están incluidos en el llamado que Dios nos hace, pero tenemos que ser diligentes. Ahora quiero que me acompañes al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera ¿a dónde? A Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sé llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Y entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces, ¿qué pasó? El río se dividió en dos y Eliseo.
Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando el hombre se arrodilla o se inclina a otro hombre es para honrar. Cuando el hombre se arrodilla ante Dios es para adorar. ¿Qué pasó con Elías y Eliseo? Hubo una conexión divina. Aquí estamos viendo la última etapa de la vida ministerial de Elías, el último cuadro, el último día de la vida ministerial de Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un profeta poderoso que Dios envió a la nación del norte para hablarle a Acab, para hablarle a Jezabel, a un pueblo que estaba en decadencia espiritual, es decir, a un pueblo que a través de la desobediencia nuevamente se había desconectado de lo que Dios quería hacer. El altar estaba destruido, los profetas habían corrompido en su mayoría y había una situación muy difícil, tanto espiritual como política y social. Y entonces Elías, recordemos que tiene varios encuentros, Dios le da palabra para que fuera a hablar a la casa de Acab. Y llega un momento donde hubo una confrontación con los profetas de Baal y de Acera. Después de esta confrontación y después de que Dios da la victoria al pueblo, Elías le llega una carta y no fue de amor, fue de odio. Esa carta sí fue de odio, no fue de amor. Donde Jezabel le decía a Elías: si mañana a esta hora tú vas a estar igual como aquellos que lo que tú acabas de hacer a mis profetas. Y entonces Elías se llena de amor, se llena de angustia, se llena de tristeza. Hermano, es que hoy con tanta toxicidad, hermano. Y entonces Elías se llena de angustia, de miedo, sobrepiensa, le da ansiedad, se quiere morir, se la pasa en una cueva llorando, no comía, estaba en depresión, estaba en ansiedad, no sabía qué hacer. Y de repente Dios le empieza a hablar. Dios tuvo que tratar, Dios tuvo que disciplinar su alma, Dios tuvo que trabajar en él. ¿Para qué? Para conectarlo nuevamente con el propósito de Dios. Él no había dejado de ser profeta, pero dejó de hacer algo que Dios le había pedido. Tú y yo no dejamos de ser hijos de Dios, tú y yo no dejamos de ser lo que Él ha dicho de nosotros. Pero cuando dejamos de hacer lo que Dios espera que hagamos, nos desconectamos. Y después de esto viene un torbellino, Dios le dice: tienes que regresar al desierto, todavía tienes un camino por recorrer, o sea, no te metas a la cueva, todavía tienes que seguir avanzando. Es que ya me quiero morir, ya quiero que me lleves. Y el Señor, ¿qué hizo con Elías también? El Señor resolvió y le dijo: ¿ya te quieres ir? Está bien, solamente hay 3 cosas que vas a hacer para que termine lo que tú debes de hacer. Vas a ir, vas a ungir a Asael, vas a ir y vas a ir a ungir a Jehú. Pero también, ¿qué crees, Elías? ¿Vas a ir y vas a ungir o vas a llamar a Eliseo para que sea tu sucesor? ¿Y qué crees qué cara probablemente puso Elías? Como que ya no le gustó. Y así, y fue obediente, Dios le envió comida, etcétera, recobró fuerzas, salió por el desierto, ungió a Jehú, ungió a Asael y llamó a Eliseo. Y a partir de ahí, estos vínculos, estas conexiones divinas que Dios hizo a través de este llamado que le había dado y el propósito que le había dado Elías, cooperó y funcionó para que las profecías contra la casa de Jezabel, contra la casa de Acab, se cumplieran. ¿Sí? Entonces, vemos cómo toma Elías. Ustedes lean desde un capítulo atrás, primer libro de Reyes, capítulo 17, 18 en adelante. Ustedes tienen que leerlo para que entiendan todo lo que les estoy diciendo. Y llega un momento donde Eliseo comienza a trabajar con Elías. Está siendo formado, está aprendiendo, está conociendo, está siendo adiestrado como profeta. En la tradición dice, en la historia, en la tradición mencionan que el profeta Samuel fue el primero que creó una escuela de profetas.
Por eso aquí es muy interesante el relato que vamos viendo, y de la escuela de profetas y los hijos de los profetas le decían a Eliseo: ¿qué no sabes que ya se va a ir tu amo? Y otros profetas y un grupo. ¿Por qué? Porque había muchos profetas en función siendo preparados, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy importante la voz profética para que el hombre, para que la tierra supiera y le fuera revelada la voluntad de Dios. Ahora, Elías y Eliseo eran otra conexión divina que Dios había establecido en la tierra para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo a través de profecías, a través también de milagros, a través de alguna administración especial que el Señor, y para las lecciones posteriores que nosotros tenemos, porque dice el nuevo pacto que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, el manto de Eliseo, nosotros vamos a ver aquí que el manto de Eliseo era un símbolo ¿de qué? El manto de Eliseo era un símbolo de autoridad como profeta. Esto no quiere decir que Eliseo no tenía autoridad, pero el tiempo de establecimiento o de promoción para Eliseo solamente iba a ser posible cuando Elías fuera llevado. Y Eliseo entendió el propósito que tenía con Elías, por eso no se despegaba de Elías. A pesar de que Elías le decía: ¿sabes qué? Quédate aquí. ¿Qué decía Eliseo? Yo no te voy a dejar. ¿Y qué es lo que pide Eliseo a Elías? Una doble porción de su espíritu. En Reina Valera dice una doble porción de tu unción. Ahora yo te voy a decir algo aquí. Aquí hay una enseñanza profunda. La unción no se hereda. El llamado no se hereda. Es que si mi papá es pastor, yo voy a ser pastor. No. El llamado es personal y Dios decide a quién llamar. La unción es del Señor y Él decide a quién darla. La unción no se hereda. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy siempre ha existido una corriente de la doble unción. Hace tiempo una persona estaba orando por jóvenes para que recibieran la doble porción de unción. Y yo le preguntaba a los jóvenes: ¿pero por qué? ¿Cuál fue la explicación o por qué les decía esto? No, que porque Dios le había hablado que tenía algo para nosotros. Suena muy, muy bonito que oren por ti, que tú recibas una doble porción de unción, ¿sí o no? Hermano, que así oraran por nosotros para pasar la escuela, ¿no? Vamos a orar para que todos pasen saltándose primer año, segundo año. Sería bueno, ¿no? Pero ¿por qué el manto de autoridad y por qué la unción? Y lo que dice Elías, Eliseo: si tú ves que el Señor me lleva, te va a ser concedido. ¿Por qué hasta ese momento Dios pudo derramar sobre Eliseo la autoridad? Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, de la unción, Y recordemos que esta doble porción, tenemos que recordar algo. En aquellos tiempos, de acuerdo a la costumbre y a la cultura de la sociedad, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Es decir, a ver si no me meto en problemas, pero no, mejor si me voy a meter en problemas, mejor no lo digo. Pero el primogénito se le daba doble porción de herencia por dos razones. Una, porque era hijo y porque como a todos los demás hijos se les repartía herencia. Pero la segunda razón de la doble porción era porque él era el encargado de proveer para su madre, que iba a enviudar. Esa era la razón de la doble porción de herencia que el primogénito recibía.
Y esto lo podemos ver muy claro cuando Jesucristo está en el madero y todos huyen. ¿Y quién se queda ahí con él? Se queda Juan. Y entonces se queda la mamá de Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús a su madre? Madre, he aquí tu hijo. Y le dice, y aquí tu madre. Dios, Jesucristo le estaba dando algo especial a Juan. No por nada y no por hacer acepción de personas, pero la Biblia dice que Jesús amaba más a ese discípulo. No es que no amaba a los demás, los amaba, pero Juan tenía algo especial. Probablemente Josué tenía algo especial para Moisés. Probablemente Eliseo tenía algo especial para Elías. Y sabes, y hoy en día tú y yo tenemos que caminar con el pensamiento de aunque nadie dé nada por nosotros y aunque nadie vea algo especial por nosotros, el Señor ha visto muchas cosas buenas en nosotros. Y que con Él basta para que tú puedas hacer lo que te está llamando, aunque no tengas la aprobación de los demás. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si no mal recuerdo, versículo 10 dice, yo vivo para agradar al Señor, porque si yo viviera para agradar todavía a los hombres, todavía no sería un ministro del Señor. Entonces, si Dios te ha llamado, el llamado no depende de ti, no depende de la aprobación de los demás, depende de la obediencia y de la diligencia con la que tú respondas al Señor. Entonces Eliseo estaba pidiendo ser heredero de Elías, sucesor, porque él iba a continuar el trabajo. De hecho, Eliseo hace el doble de milagros, por poner un ejemplo de lo que hizo Elías. Pero esa petición que Eliseo había pedido a Elías, solamente ¿de quién dependía? De Dios, dependía solamente de Dios. Lo que tú haces, los resultados dependen de Dios. Tú solamente tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo. Y si algo nos pide Dios es que primero estemos conectados con Él. Y que en el altar podamos responder a Él para que entonces nosotros podamos ver los resultados que mucho tiempo hemos estado esperando. Dios le dijo a Moisés, vas a sacar a mi pueblo. No le dijo cómo, ¿sí o no? Dios te llama y nosotros quisiéramos saber en un día que nos dé el manual para saber cómo hacer todas las cosas. Pero esto es un camino de obediencia que involucra nuestra fe. Por eso la Biblia dice, justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque no vivimos no vivimos por vista. Tenemos que creer en el Señor. Yo te voy a decir algo, y si nos ha costado trabajo hasta este tiempo creer en las cosas que el Señor quiere hacer, o le respondes a Dios o le respondes. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay algo que ha atacado tanto nuestra fe hasta estos tiempos, lo que viene en estos tiempos para atacar la fe de una manera más tremendo, va a ser peor. Va a ser peor. Entonces Dios tiene que unir a Elías con Eliseo y Dios le concede este deseo, esta petición que había hecho Elías, porque los motivos y las motivaciones de Eliseo eran puras, eran inocentes, iban a cooperar para los propósitos de Dios y no para la ventaja probablemente que Eliseo quisiera hacer. ¿Cuál era el propósito principal entonces por lo que Eliseo pide la doble porción? ¿Eliseo quería ser mejor que Elías? ¿Eliseo quería ser más poderoso que Elías? ¿Qué es lo que quería Eliseo? Cumplir el propósito de Dios. Y entonces era lograr más para el reino de Dios y no para él mismo. Entonces, asegúrate de cuando tú respondas en el altar, cada vez que tú te acerques al altar con el Señor y tú le respondas, asegúrate, y si le vas a pedir está bien, pero asegúrate de que tus motivaciones al pedir sean las correctas y que siempre, siempre estén alineadas
al propósito de Dios, para cooperar con lo que el Señor quiere. Entonces es un tiempo donde tenemos que ser diligentes y donde tenemos que reconectarnos ¿en qué? En lo que el Señor nos ha llamado. En lo que el Señor nos ha llamado. Y hasta ahí le voy a dejar. Pablo, y termino con esto, Pablo y Timoteo tenían una conexión también. Dios usó a Pablo y Timoteo por algunas cuestiones, y esto lo voy a hablar la siguiente semana. Pero muchas cosas de las que Dios encontró y por las cuales también llamó a Pablo, por su preparación, por la capacidad, por la habilidad que él tenía en general, que el apóstol Pablo fue que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas. Eso dice mucho de lo que era el apóstol Pablo para el Señor, ante los ojos del Señor. Como perito arquitecto pone el fundamento y establece la doctrina de la iglesia y muchas cosas. Pero Pablo no iba a hacer todo. Y también la conexión divina entre Pablo y Timoteo iba a funcionar, iba a servir para que más tarde hubiera orden en las iglesias, hubiera sana doctrina, hubiera disciplina y hubiera también bendición de parte de Dios. Y que si ellos no hubieran sido diligentes en hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, probablemente hoy muchas cosas de las que conocemos no estarían. ¿Sí? Entonces yo quiero que hoy tú medites en esta palabra y tú le puedas no cuestionar más a Dios, sino que tú puedas responderle al Señor. Porque si en algo somos expertos, es en tratar siempre de razonar las cosas y de querer entenderlo todo. Si nos pasa algo malo, o es el diablo, o es nuestro pecado, y nos imaginamos lo peor. O muchas veces pensamos que lo malo viene de Dios o que es una prueba, pero tampoco a veces es así. ¿Sí? Ni una ni otra. Nosotros tenemos que, lejos de estar cuestionando a Dios por todo, son tiempos donde lo único que vamos a tener que hacer y lo que Dios pide es que respondamos y que confiemos no solamente en Él, sino en ese propósito y en ese proceso en el cual nos está llevando para ser perfeccionados, para entonces tener mejores resultados. Y digo mejores resultados en la voluntad de Dios. Entonces, que sea un tiempo donde tú puedas meditar y donde tú puedas responder al Señor. Que sea un tiempo donde tú puedas abrir tu corazón con el Señor y decirle, Señor, pues he hecho esto. No he sido diligente, no es que esté haciendo cosas malas, pero simplemente no he hecho nada con lo que tú me has dado. Simplemente no he hecho nada con lo que tú me has confiado. Para que entonces el Señor pueda reconectar ese propósito y entonces tú puedas comenzar a tener entendimiento y discernimiento de las cosas que debes de hacer. Y si algo muchas veces pasa en nuestra vida, es que esta desconexión genera que nuestra fe sea fracturada. Y muchos necesitan que su fe sea restaurada. Y cuando me refiero a fe, no me refiero a creer en Dios, no. Cuando me refiero a fe, me refiero en confiar en lo que Dios te ha estado hablando y en confiar en lo que Dios te está pidiendo. Porque no es fácil. Pero mientras más rechacemos de una manera constante las cosas de Dios, se nos hará más difícil. Entonces, poco a poco vamos desgastando la idea en que podemos ser útiles en las manos de Dios, si hay más gente que pueda hacer lo que hacemos.
Sí, pero no te fijes en las demás gente. Dios está llamando a ti específicamente. Y Dios está hablando a ti específicamente. Es decir, tú y yo tenemos individualidad, pero no tenemos que caminar con Dios en individualismo. La individualidad es lo que nos hace diferentes, porque todos somos únicos, tenemos rasgos únicos, tenemos individualidad delante de Dios. Pero de eso, a pasar a vivir de una manera individualista para caer en el egoísmo, es muy diferente. El Señor te respeta como eres, el Señor ama con los rasgos que puso en ti. Hay cosas que trabajar, sí, pero el Señor te ama. Pero lo que el Señor no quiere o no pretende es que tú camines bajo tu propio criterio, bajo tus propios parámetros, sino que tú ames tu individualidad, pero que camines de la mano del Señor, para que entonces los propósitos que el Señor tiene contigo se empiecen a manifestar. Y para que pase eso necesitamos prepararnos. Para que suceda y para que el Señor pueda obrar de gran manera necesitamos prepararnos. Amén. Así como estás, te voy a pedir que te pongas de pie.